mucha crema, refrescarnos en el agua cada 2×3, buscar la sombrita en los ratos que tenemos un poco libre y nada, nos apañamos como podemos. Buenas noches. España pasa a convertirse en desierto. El calor suma grados y se disparan los termómetros hasta los 40 grados. Estamos en el punto álgido de esta ola de calor por una masa de aire africana. Hasta 35 provincias son las que han activado avisos por altas temperaturas este viernes, 7 de ellas por riesgo extremo. En algunos puntos se han registrado valores nunca vistos, como el aeropuerto de Burgos, a 2 décimas de los 39 grados, la temperatura más alta para un mes de junio desde el año 1944. Solo en nuestro país los gallegos, cántabros, asturianos y canarios se libran de este infierno. Pero esta ola también tiene una cara más oscura y ya se ha cobrado 2 vidas. Eviten el ejercicio en horas puntas, beban mucha agua, usen ropa ligera y huyan del sol porque parece que esta ola de calor no se marchará pronto y continuará durante las próximas jornadas. Se espera un fin de semana crítico. Más noticias en titulares. Después de una semana sin comparecer públicamente y con un partido sumido en una crisis interna por el no a Pedro Sánchez, Albert Rivera reaparece para enviar un mensaje a los críticos. El líder de Ciudadanos ha intentado dar hoy una imagen de unidad en un acto previo al Consejo General de Ciudadanos. Además, si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. El calendario sigue en el aire. No hay fecha ni previsión de que la sesión de investidura vaya a producirse de forma inminente. En el Ejecutivo aseguran que continúan trabajando en ello después de que ayer retasen públicamente a Podemos, asegurando que si Sánchez no sale investido en primera vuelta, no habrá segunda y, por tanto, vuelta a las elecciones. Estamos convencidas de que el Partido Socialista terminará trabajando por una nueva correlación de fuerzas y por un nuevo gobierno de coalición para dar estabilidad a nuestro país y que no será tan irresponsable como para llevar a nuestro país a un nuevo espacio electoral. Las farmacias rurales escasean, cada vez son menos en los pueblos y ahora una medida del Gobierno podría firmar su sentencia de muerte. Después de la modificación de los precios en los medicamentos genéricos, se están estudiando otras medidas que agravarían la situación de estas farmacias de la España vacía. Los bomberos continúan intentando controlar las llamas en Tarragona, pero su trabajo se complica por las altas temperaturas y por el viento que proviene del sur. Jornada crítica en la que incluso uno de los efectivos que trabajaba en la zona ha tenido que ser ingresado por un golpe de calor. Y es una pesadilla que efectivamente no nos gustaría vivir, pero lamentablemente España es, como bien saben ustedes, la primera potencia en la lucha contra los incendios. Comienzan las rebajas de verano. Son muchos los que hoy han madrugado para poder comprarse esos productos y esas prendas que ya tenían fichados. La fecha oficial en la que arrancan los descuentos es el 1 de julio, pero con la liberalización en 2012 son muchas las tiendas las que han decidido adelantarse unos días, pero eso sí, los expertos recomiendan un consumo responsable. Por tanto, la principal recomendación de OCU es hacer un presupuesto y evaluar pues aquello que necesitamos y comprar lo que realmente necesitamos. Lo demás pues nos sobra y es una forma de que las rebajas nos salgan caras. Cumbre del G20 en Osaka, en la que ha cobrado todo el protagonismo esta imagen, la de Pedro Sánchez y Donald Trump. Viendo la secuencia, parece que el socialista intenta entablar conversación con el presidente estadounidense, pero este le manda sentarse. Moncloa ha intentado quitarle importancia. Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores. Y nosotros vamos a construir esa alternativa. Algunos estos días dicen, es que a Sánchez le están empujando. No se le están empujando, se está tirando en plancha.
Albert Rivera da la cara 5 días después de que la guerra comenzase en su partido. El líder de Ciudadanos ha lanzado con esas palabras un aviso a navegantes, a aquellos críticos que apuestan por pactar con Pedro Sánchez. Pero estas voces discordantes no se amedrentan. No hace falta crear un partido, solo hay que sentarse, exigir reformas, regeneración y que no haya pactos con nacionalistas. Pero Rivera ha sentenciado que Ciudadanos votará no a la investidura de Pedro Sánchez. Así se ha pronunciado en ese acto previo al Consejo General del partido, el primero tras la dimisión de los miembros de la Ejecutiva, de Toni Roldán y de Javier Nar, entre otros. Rivera reivindicando la autonomía y la libertad de su formación para no respaldar al candidato socialista. Además, en Andalucía vamos a gobernar en la Comunidad de Madrid, vamos a gobernar en la región de Murcia, vamos a gobernar en Castilla y León. Esperamos y vamos a pelear para que la infamia no se produzca y gobernar en Navarra, donde hemos ganado las elecciones. Yo en mi vida en general y en particular en política nunca me he escondido de tomar decisiones. Lo que he hecho es explicar mis decisiones y contársela a los ciudadanos y a los votantes y a todos los que nos votan y a los que no nos votan. Este es un partido de valientes, este es un partido de gente libre, es un partido de gente sin tutelas, de gente autónoma, de gente que sabe lo que es ganarse la vida fuera de la política. Lo que hoy es una cuestión de Estado es que haya una oposición firme al sanchismo. Eso es hoy una cuestión de Estado. Y lo mejor para España hoy es que haya una oposición centrada y moderada. Y lo mejor para España hoy es que haya una oposición que en temas de Estado los líderes se pongan de acuerdo. La España que soñamos, Otegi no es un héroe, es un villano. Y nadie le limpia la imagen. Con la España que soñamos, la tele pública no es de Sánchez, es de todos los españoles. Con la España que soñamos, en el Congreso todos los diputados aplauden a las víctimas. No como algunos diputados del PSOE ayer que vergonzosamente dejaron de aplaudir a Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, en el discurso del Congreso. Esa España no me gusta. Esa España no la voy a apoyar nunca. Después de esa polémica e infame entrevista a Arnaldo Otegi en Televisión Española, el coordinador general de H. Bildu se ha reunido hoy con Esquerra en Barcelona. Un encuentro que se ha producido en la sede de los republicanos en la ciudad condal. De la formación abertzale han acudido Arnaldo Otegi, Madalen Iriarte, Merche Aizpuria y Gorka Eleyebairreta. Por parte de Esquerra ha estado el presidente del grupo en el Parlamento, Sergi Sabrià, y la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Desde ambos partidos justifican que el fin de esta reunión es seguir avanzando en los espacios de coordinación y de trabajo conjunto. Y antes de que la abertzale mantuviese ese encuentro, ha dado una rueda de prensa en la que ha manifestado que para nada está decidido sobre el pleno de investidura. El de Bildu ha hablado incluso de negociaciones. Bueno, eso todavía es algo que está por decidir y por discutir. A la estrategia de la presión a Pedro Sánchez se ha sumado hoy el PNV. Aitor Esteban, que tras el encuentro con José Luis Ábalos de hace unas semanas no ha vuelto a tener una conversación con ningún dirigente socialista, ha advertido hoy de que sus votos no están del todo asegurados. Pedro Sánchez tiene acuerdos firmados con el Partido Nacionalista Vasco, que no son tanto para el PNV, son para Euskadi, porque estamos hablando de aquellas cuestiones que en el presupuesto con el que todavía sigue gobernando él, por cierto, que es un presupuesto de Montoro, se había comprometido ya el presidente Rajoy con el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, tiene un previo a todo, que es cumplir la palabra. Si el presidente del Gobierno no es reelegido, el próximo mes no habrá una segunda votación en septiembre y se convocarían de nuevo elecciones generales. Fueron las palabras de reto que salieron ayer de las filas socialistas. Pero en Podemos se creen que es un farol y que no habrá nueva llamada a las urnas. Estamos convencidas de que el Partido Socialista terminará trabajando por una nueva correlación de fuerzas y por un nuevo gobierno de coalición para dar estabilidad a nuestro país y que no será tan irresponsable como para llevar a nuestro país a un nuevo espacio electoral, sino que, bueno, estoy convencida de que se llegará a trabajar por ese gobierno de coalición que nos dé estabilidad en España y el que tenga representación de una mayor representación social y, como digo, podamos trabajar desde ya en poner políticas en nuestro país que tengan que ver con la vida de la gente y también un gobierno estable para trabajar en el proyecto europeo. El Gobierno, sin embargo, no se muestra conforme con las exigencias de Podemos y asegura que su ofrecimiento es de programa, no de asientos. En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo asegura que están poniendo todo de su parte para que la investidura sea el mes que viene. La investidura sería en julio
que iríamos a la investidura lo antes posible porque España requiere la formación de un gobierno cuanto antes. Queremos que las demás fuerzas políticas colaboren con un sentido de Estado. Isabel Celaá también ha desvelado en esa misma rueda de prensa que España ha pedido a Francia la extradición de Josu Ternera. Solicitan esta medida por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, que causó la muerte de 11 personas, 6 de ellas niños. Hoy mismo el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha solicitado a Francia la extradición del miembro de ETA, José Antonio Urruticoetxea Bengoechea, Josu Ternera, detenido en Francia el pasado 19 de mayo. La petición de extradición procede del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde se le imputa un presunto delito de terrorismo, de atentado terrorista, con resultado de muerte, 10 delitos de asesinato y 63 delitos de asesinato frustrado. Estamos hablando de la masacre, de la barbarie de la Casa Cuartel de Zaragoza. Todos tendrán que rendir cuentas ante la justicia. No olvidamos ningún atentado. Vox y Partido Popular recurren juntos la ley navarra de abusos policiales. A principios de este mes de junio fue el partido liderado por Santiago Abascal el que anunció la elaboración de este recurso. Solicitó en ese momento a Partido Popular, a Ciudadanos, a Navarra Suma y a cualquier fuerza política que quisiera ayudar para sumar 50 diputados, los necesarios para poder presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional. Vox no recibió la respuesta de ningún partido, únicamente del PP. Ahora presentan de forma conjunta un recurso de inconstitucionalidad. Esta nueva ley del Parlamento de Navarra, en un intento de burlar esa sentencia, no hace sino reproducir prácticamente los mismos argumentos. Es un texto prácticamente actualizado de esa ley anterior, en una burla a esa sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que entendemos que ante la dejación de funciones del gobierno de Pedro Sánchez, lo que estamos haciendo el Grupo Popular es cumplir con nuestro deber al interponer este recurso. Se crea, bajo una apariencia político-administrativa, una comisión para investigar y esclarecer hechos, inmiscuyéndose directamente en las funciones que la Constitución reserva al Poder Judicial. Eso es una clara invasión de competencias y además es un ejemplo también de revisionismo de sentencias sin ningún tipo de garantías, que es totalmente incompatible con los derechos y obligaciones contenidos en nuestra Constitución. El Supremo mantiene el veto a Carles Puigdemont, que se siente como eurodiputado en el Parlamento Europeo. El tribunal rechaza las medidas que habían solicitado tanto al expresidente catalán como Toni Comín. Ambos separatistas reclamaban la suspensión inmediata del acuerdo de la Junta Electoral Central. El organismo público entendía que los escaños que obtuvieron en las elecciones europeas del 26 de mayo debían quedar vacantes. Era la última carta de los separatistas para poder ocupar su cargo en la Cámara de Bruselas. No han sido los tribunales españoles los únicos que le han dado carpetazo a la petición de Carles Puigdemont. También Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, ha enviado una carta al expresidente en la que le avisa de que sus intentos de sentarse en el Europarlamento han caído en saco roto. Parece que sus nombres no están en la lista de miembros electos, lista de diputados electos, comunicada oficialmente al Parlamento Europeo por las autoridades españolas. En consecuencia, y hasta nueva notificación de las autoridades españolas, no estoy actualmente en posición de tratarlos como futuros miembros del Parlamento Europeo, tal y como solicitaron en su carta del 14 de junio. Felipe VI ha vuelto a Cataluña, una visita que se produce en medio de un nuevo desprecio. Quim Torra ha vuelto a dar plantón al rey. Conexión con redacción de informativos, Irene Lasso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Así es, el rey ha presidido la noche de la logística en Barcelona, en la que ha sido su primera visita en Cataluña tras quedar visto para sentencia al juicio del procés. Ya en su último encuentro con Quim Torra quedó latente cómo era de fría esa relación entre ambos y en esa ocasión Quim Torra no quiso recibir al monarca.
En este caso, Torra va un paso más allá y decide no acudir al evento. A quien sí pudimos ver en ese acto fue a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y a la delegada de Gobierno de Cataluña, Teresa Cunillera. Los representantes y empresarios que acudieron al evento trasladaron a Felipe VI su deseo de que continúe visitando y continúe representando a Cataluña. Y también le piden ayuda para recuperar la reputación que Cataluña perdió tras el proceso de independencia. Recordamos, un proceso durante el cual muchas empresas decidieron abandonar Cataluña debido a la inestabilidad jurídica. Irene, gracias y muy buenas noches. Farmacéuticos, laboratorios, distribución y genéricos trabajan contra la previsible implantación de un modelo de subastas de medicamentos por parte del próximo gobierno socialista. Tenemos ya conexión con Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Señor Rodríguez de la Cuerda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste ese modelo de subastas de medicamento? Bueno, la subasta de medicamentos es cuando la Administración otorga la exclusiva de comercialización de un medicamento a un único laboratorio, después de una puja en donde se obtienen el precio más bajo. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de medicamento, todas las medidas que van orientadas a dar la exclusividad a una única compañía perjudica al resto de laboratorios que tienen ese fármaco, con lo cual se produce un riesgo muy importante, que es el de desabastecimiento y el acceso de los medicamentos habituales por parte del paciente. Tiene el fin de abaratar costes, pero no supone una deriva farmacéutica y médica. Bueno, hay que tener en cuenta que en España ya tenemos unos precios de referencia y los precios más bajos, que son los precios regulados por la Administración, que están operando para producir ya un ahorro al sistema. Solamente una cifra, estos precios más bajos ya han ofrecido al Sistema Nacional de Salud de España 1.200 millones de euros en el pasado año 2018. Por eso consideramos que con esta medida es suficiente y no sería necesario implementar otro tipo de medida como estas subastas nacionales que se han podido anunciar, ¿no? Precios más bajos, pero tienen un precio justo en el actual sistema español. Efectivamente, claro que tienen un precio justo. Los medicamentos tienen un precio regulado por el Ministerio de Sanidad. Hay que tener en cuenta que un genérico sale al mercado ya un 40% más económico que su homólogo de marca cuando la patente se termina, y a partir de ahí se organizan los precios de referencia y los precios más bajos. Y repito, estos son unos reguladores de precios que producen ahorro al sistema y que podemos decidir alrededor de 1.000 millones de euros al año. Pues muchas gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Solamente, si puede ser, un matiz. Las subastas es un sistema que no se aplica en ningún país del entorno europeo, no se ha aplicado tampoco en ninguna comunidad autónoma aquí en España, a excepción de Andalucía, y evidentemente hay que recordar que incluso en Andalucía, desde el nuevo gobierno que está desde el mes de diciembre, ya se ha retirado estas subastas, con lo cual consideramos que es una medida que no es necesaria porque, como decíamos antes, existen sistemas de regulación de precios y de ahorro que actúan de una manera muy eficaz, sobre todo teniendo en cuenta la seguridad para el paciente de que pueda acceder de una manera coherente con la participación de todos los laboratorios a sus tratamientos habituales, y impedir, evidentemente, que con una medida como puede ser la subasta nacional, lógicamente se limite a un único laboratorio cuando se puede tener la libre participación de todos y sobre todo eliminar el riesgo de desabastecimientos. Cuando hablamos de medicamentos es importante este tema porque un medicamento no es un producto de consumo. Ahí queda ese apunte. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La falta de nacimientos, la ausencia de supermercados y sin transporte público son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan los vecinos de la España vacía. Ahora podríamos estar ante la última generación de farmacéuticos rurales. Cómo mola el pueblo en verano, se está mucho más fresquito, pero ¿piensan lo mismo los que viven allí todo el año? Ya se imaginarán que no, pues la despoblación rural es toda una realidad, algo que ha provocado el cierre de comercios, colegios y a punto están de perder las farmacias. La farmacia rural, sobre todo en poblaciones de menos de 1000 habitantes, está en peligro de extinción. ¿El motivo? No les es rentable a los farmacéuticos mantenerlas, pues según la ley cobran por producto dispensado y no por servicio prestado, guardias o horas que han permanecido abiertas, algo que de valorarse ayudaría y mucho a mantener estos establecimientos en los pueblos. Según el Consejo General de Farmacéuticos, en España hay 22.071 farmacias, de ellas
2.128 están en municipios de menos de 1.000 habitantes y de estas 1.208 en localidades por debajo de los 500 habitantes. Estas son las que peligran. De todas ellas hay 880 farmacias que facturan menos de 200.000 euros al año. En Castilla y León está la mayor proporción, 229 boticas, y Soria, con 18, es la provincia que lidera el ranking, un 28,6%. Los medicamentos son un bien de primera necesidad que las personas mayores que viven en los pueblos temen perder. En algunos casos, incluso la farmacia más cercana está a unos 20 kilómetros. ¿Y cómo se desplazan? Para ello, algunas localidades han llegado incluso a contratar un servicio de taxi para quien no puede ir a una botica cercana por sus propios medios. ¿Es este el fin del mundo rural? ¿Qué otras alternativas tienen? La ola de calor que afecta a España se ha cobrado ya la vida de 2 personas. En Valladolid, un anciano se desmayó ayer por la tarde en plena calle por un golpe de calor. Los servicios de emergencia se acercaron al lugar, pero no pudieron hacer nada por su vida. Este viernes también ha fallecido un menor de 17 años que entró en coma ayer en Córdoba. Al parecer, el joven se encontraba segando en el campo cuando, como consecuencia del calor que sentía, se sumergió a una piscina, tras lo cual fue hallado en posición inerte. Fue trasladado inmediatamente al hospital e ingresado, pero ha fallecido esta madrugada. Por otro lado, un trabajador del campo de 50 años fue hospitalizado grave en Murcia con síntomas de golpe de calor, al igual que un bombero que trabajaba en el incendio de Tarragona. Y tenemos una noticia de última hora, nos vamos hasta Toledo porque un fuerte incendio forestal está obligando a que los vecinos de esa localidad más cercana tengan que abandonar sus viviendas. Las llamas ya se han acercado a esas casas, como decimos. La velocidad del viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora ha provocado que el fuego se acerque, pero en el último momento de esta tarde, hace apenas una hora, el viento ha cambiado de dirección y los bomberos han podido conseguir que las llamas se alejen de esa zona, de esa urbanización. También se ha cortado la carretera autonómica CM40 y se ha impedido el paso de los vehículos. 6 medios aéreos trabajan para sofocar las llamas recogiendo agua del río Tajo. La columna de humo, la están viendo en sus pantallas, es también visible desde cualquier punto de la capital regional. La de hoy está siendo la jornada más crítica en el incendio de Ribera del Ebro, en Tarragona. Las temperaturas son más elevadas que ayer y el viento del sur está provocando que los bomberos no consigan estabilizar el fuego. Este mediodía los efectivos aseguraban que se encontraba estabilizado el 80% del perímetro, pero en el resto hay focos activos en el que no se ha logrado controlar las llamas. Los bomberos han abundado que el flanco izquierdo ya quedó estabilizado ayer gracias a la carretera C12, que actuó a modo de cortafuegos. Más de 50 personas han tenido que ser evacuadas de sus domicilios. 350 efectivos de bomberos y 200 de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español trabajan a esta hora en esa misma zona. Todos los veranos asistimos atónitos a imágenes en las que vemos cómo nuestros bosques arden, cambian su verde por las cenizas. Intencionados o accidentales, las comunidades del Mediterráneo son las que más superficie quemada registran año tras año. El incendio de Tarragona continúa fuera de control. Nada corre a favor. Hay un viento persistente, la humedad escasea y la localidad se enfrenta a una sequía terrible. Unas condiciones que desgraciadamente ya se habían vivido antes en algunos de los peores incendios de la última década. Unos incendios forestales que en lo que va de siglo han arrasado una extensión mayor que la provincia de Badajoz, casi 2,2 millones de hectáreas. En los últimos 6 años el peor ha sido el del Encinedo, en León. Sucedió el 21 de agosto de 2017. Las llamas arrasaron casi 10.000 hectáreas y durante el operativo, en el que participaron 530 personas, se vio obligado a desalojar a 2.000 personas. 2 años antes, la localidad de Quesada, en Jaén, también fue pasto de las llamas. Se llegó a considerar el segundo incendio más devastador por las más de 9.000 hectáreas afectadas por las llamas. Además, su extinción requirió la ayuda de 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia. Y a esta catástrofe le sigue en importancia el incendio que se produjo en 2017 en una localidad de Pontevedra, con casi 9.000 hectáreas calcinadas y 4 fallecidos. En cuarto lugar, en Zaragoza, otro incendio provocó el desalojo de 5 pueblos completos por las más de 13.500 hectáreas de sembrados sin masa forestal
que ardieron en julio de 2015. En agosto de ese mismo año, 1.500 personas tuvieron que dejar sus hogares por el incendio en 2 localidades en la Sierra de Gata. Los 2 últimos incendios que más hectáreas han arrasado han sido el de Melón, en Orense, con casi 6.000 hectáreas quemadas en 2017, y el de El Paso, en la isla de La Palma, en el que se perdieron más de 4.500 hectáreas en 2016. Y mientras aquí el aire se levanta suavemente, el calor aprieta sin descanso durante todo el fin de semana. Por eso el riesgo de incendio forestal en España vuelve a ser hoy extremo. 25, 50 y hasta un 75% de descuento. De todos los escaparates ya cuelgan los carteles de rebajas. Ya no se sigue la tradición que marca que el día 1 de julio comiencen los saldos. Este año la llegada de las rebajas se ha adelantado. Y para aprovechar las mejores ofertas hay 2 puntos clave: correr, o al menos darse prisa, y madrugar para ser los primeros. Es la imagen a la que estamos acostumbrados cada año al inicio del verano. También ayuda a llevar una idea clara de lo que queremos y buscar mucho, solos o con la ayuda del marido para asegurarnos que elegimos bien. A no ser que vayamos a tiro hecho. No vengo a mirar lo que hay, sino a una cosa concreta ya y determinada. Y tengamos la suerte de que estén rebajadas y acabemos encantados. Tremendo, buenísimo, buenísimos precios. La recomendación de los expertos es tener claro lo que necesitamos. Por tanto, la principal recomendación de OCU es hacer un presupuesto y evaluar pues aquello que necesitamos y comprar lo que realmente necesitamos. Lo demás pues nos sobra, y es una forma de que las rebajas nos salgan caras. Los comerciantes prevén un aumento de las ventas considerable y siguen apostando por el comercio tradicional. Por mucho que el online triunfe, y yo creo que triunfará y irá cada vez a más, el hecho de venir aquí a la tienda y vivir esta experiencia es única. Aunque cada vez son más los que compran por internet. Lo que es indiscutible es que las rebajas están marcadas cada año en el calendario de los españoles para renovar el armario a un precio más reducido. La operación Salida arranca con la campaña en la carretera Cerveza Sin. Una conducción responsable conlleva alejarse del consumo de alcohol. Los datos e informes de la DGT concluyen que en los últimos años se ha reducido el número de positivos por alcohol en controles y pruebas realizadas, pero todavía es necesario seguir trabajando en ello y continuar concienciando de su peligro. Es por ello que Cerveceros de España, junto a la DGT y otras 17 instituciones, siguen demostrando su compromiso con la seguridad vial, promoviendo una nueva campaña. Una vez que llegas al destino, disfruta de tu tiempo libre como te dé la gana, con moderación, pues de una cerveza normal o de lo que te dé la gana. Pero si estás en la carretera, tienes una alternativa a la cerveza tradicional, que es mucho más segura, que se fabrica exactamente igual, que tiene el mismo sabor, las mismas propiedades, que lo único que no tiene es alcohol. Entonces lo que nosotros hacemos es, amigo, escúchanos, merece la pena tomarte una cerveza Sin. ¿Que no la conoces? Te invitamos a una ronda y así la descubres. ¿Que ya la conoces? Pues te seguimos invitando a una ronda y así la disfrutas. Que no somos actores ni figurantes, somos moteros de verdad, sabemos perfectamente el peligro que tiene mezclar el alcohol y la carretera. Entonces lo que queremos es llegar al mayor número de conductores posibles, vayan en coche, en camión, con su pareja, con su familia, llegar al mayor número de gente posible, y para eso la operación Salida es un momento perfecto. Este año lo que vamos a hacer son 6 minigiras alrededor de España, en las cuales vamos a invitar a 4 moteros locales a rodar con nosotros para que se impregnen de nuestra filosofía de en la carretera Cerveza Sin y la transmitan al resto de sus amigos y compañeros, y que así quede presente siempre en cada territorio por el que vamos a viajar. Para buscar su rol en la sociedad o para integrarse con su grupo de amigos, cada vez son más los adolescentes y más jóvenes que se pegan una borrachera los fines de semana. ¿Son normales estas imágenes? ¿Saben qué hacen sus hijos por las tardes o los fines de semana? No queremos alarmarles, pero más del 75% de los adolescentes de 14 a 18 años ha consumido alcohol alguna vez. 6 de cada 10 se han emborrachado y 1 de cada 3 lo ha hecho en los últimos 30 días. Son datos del Ministerio de Sanidad. La parsimonia de los padres con sus hijos y la sobreexposición de los menores en redes sociales son grandes factores de riesgo en el inicio anticipado de consumo de alcohol. La edad media para comenzar a beber es de 14 años y cuando los adolescentes llegan a los 15 lo hacen semanalmente. Es más,
5 de cada 10 menores se han ido de botellón en el último mes. ¿El motivo? La falta de autoridad de los padres. Muchos piensan que ¿cómo van a prohibir a sus hijos algo que ellos hacen? Además, creen que el consentir a sus hijos beber alcohol les acerca más a ellos. Más del 38% de los padres permite a sus hijos menores consumir alcohol. ¿Por qué deciden los menores comenzar a beber? El miedo a ser marginados del grupo de sus amigos es una de las grandes causas. Los padres tienen un papel fundamental para evitar el consumo de alcohol de sus hijos y ¿qué pueden hacer? Hombre, ante todo mucha calma, esa es la idea. Y una vez que ya tenemos bastante calma, insistimos en crear espacios para el diálogo con nuestro hijo, abrirnos a la escucha, sin sorpresas, sin prejuicios, sin dramatismos. Y es que el alcohol etílico ha superado al tabaco como droga legal más extendida. Tenga en cuenta que algunas consecuencias del consumo intensivo de alcohol son comportamientos violentos, relaciones sexuales sin preservativo, no recordar lo sucedido la noche anterior y además estos adolescentes han repetido curso alguna vez. Así que ya lo han visto, estas son las consecuencias, los problemas que pueden causar en sus hijos estos malos hábitos. Comienza la operación salida de verano. Son muchos los españoles que se encuentran ya de vacaciones y que hoy han cogido sus coches para irse a su destino de desconexión. A las 3 de la tarde de hoy ha comenzado el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico con más controles y más radares para regular los 90 millones de desplazamientos que se prevén para este verano. Como es habitual, las mayores retenciones se han registrado en las salidas de las grandes ciudades, como por ejemplo en Madrid o en Barcelona. En la capital, atasco en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en Pozuelo de Alarcón. Y como siempre, la DGT recomienda a los conductores realizar una previsión del viaje, no conducir durante más de 2 horas seguidas, no olvidarse del cinturón y realizar paradas para comer y beber. Y tenemos conexión con Gemma Sánchez Perea, delegada en Madrid de Stop Accidentes. Señora Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué reivindican con el acto que han celebrado hoy en Atocha? Bueno, nosotros hoy hemos hecho una campaña nacional. Stop Accidentes es una asociación a nivel nacional con diversas delegaciones en diferentes puntos. Entonces lo que hemos hecho hoy es ir a gasolineras y estar allí intentando concienciar a los conductores que llegaban a repostar de la importancia de cumplir las normas de circulación, de la importancia de hacer una conducción calmada, porque un siniestro vial te puede cambiar la vida para siempre. Es algo, como digo yo, un efecto mariposa que rebota a todos los miembros de tu familia, de tus amigos. Entonces es muy importante que vayan, que disfruten de esas vacaciones o de ese viaje, de ese trayecto, pero que regresen vivos y que vivan, porque vivir se vive solo una vez. Y a veces por una mala praxis, una mala conducción, pues nos podemos dejar nuestra vida, quedar mal heridos y también llevarnos por delante la vida de los demás, con lo cual hoy reivindicamos el que a ti también te puede pasar, a cualquier persona le puede pasar porque todos somos y formamos parte del tráfico. Usted, que fue víctima de atropello, ¿qué ocurrió y qué secuelas le han quedado? A mí me atropellaron en el año 98. Yo era entonces una chavala universitaria, cruzaba un paso de peatones y una violenta al volante, una violenta vial, decidió pisar el acelerador, ponerse a 90 km/h, me arrasó, me atropelló, me lanzó por el aire, se saltó el semáforo en rojo, se quiso dar a la fuga. La lograron atrapar, pero lo que quiero decir es que yo no considero que eso fuese un accidente, pues un accidente consideramos, y lo decimos mucho en la asociación de estos accidentes, es algo fortuito, casual. Digamos que cuando te atropellan a esa velocidad o se saltan un semáforo en rojo o incluso van con síntomas de alcoholemia o de drogas, eso no es un accidente, eso es un siniestro vial, eso es violencia vial, con lo cual yo me considero que soy víctima de violencia vial. Las consecuencias que hubo, pues
Obviamente a 90 km/h, para quien no lo sepa, es prácticamente muerte asegurada, hay un 0,06% de supervivencia. Yo estoy en ese caso, pero obviamente estuve muy grave, prácticamente muerta, en coma, con heridas, politraumatismos, hemorragias internas, las vértebras destrozadas. Tuvieron que hacer muchísimas operaciones, muchísimas complicaciones. Más de 2 años en una silla de ruedas, un proceso de rehabilitación impresionante, muy grande, muy doloroso, con secuelas de por vida, dolor crónico, necesito de fisioterapeutas, necesito de ejercicio físico de una forma muy regular, porque si no, pues mis músculos terminan atrofiándose. Con lo cual, pues yo he pagado un precio muy grande y muy justo, he pagado un precio grande por esa negligencia que tuvo esta persona. La DGT presentó ayer su dispositivo con más agentes y con más radares. ¿Cree que ayudan a evitar accidentes o va más bien en la conciencia de cada persona? A ver, yo siempre creo en la sanción con la educación. Es decir, nosotros desde la asociación lo que intentamos y reivindicamos es educación vial. Educación desde los más niños. Nosotros hacemos programas, junto con la DGT, programas de concienciación y sensibilización en colegios, desde niños de 3 años, de primaria, de institutos, vamos a centros de acogida, a grupos vulnerables, a jóvenes, a autoescuelas. Quiero decir que la educación es importantísima, pero también es cierto que en muchas ocasiones esa educación tiene que ir apoyada o unida con la sanción. Nos da mucha rabia cuando nos pilla un radar, cuando nos quitan puntos, cuando nos sacan multas. Yo siempre les digo, cuando voy a los alumnos de recuperación de puntos, que a lo mejor ese radar o ese control de alcoholemia que le pilló, que le paró, le hizo prevenir que sufriese un siniestro vial 5 minutos, 10 minutos más tarde. Porque está claro que quien consume alcohol o drogas al volante, tarde o temprano le va a tocar, tarde o temprano va a sufrir un siniestro vial, porque tiene muchísimas papeletas para sufrirlo. Con lo cual yo estoy a favor de todo lo que sea el control en carreteras, de todos los radares y de todas las medidas que tome la DGT para prevenir que ocurran estas desgracias, porque, como vuelvo a insistir, nosotros desde la asociación vemos verdaderas catástrofes, gente que llora en silencio, familias destruidas. Esto, la sociedad no está para nada concienciada de lo que hay detrás de un siniestro vial, y nosotros pues le damos de alguna manera visibilidad haciendo estas campañas y otras muchas, para que la gente conozca de primera mano lo que se sufre y lo que se siente cuando alguien sufre este tipo de violencia. Alcohol, drogas, despistas al volante, los móviles, ¿cuáles son las principales causas de accidente en España? Pues tú lo has dicho, un poco de todo. A ver, sabemos que el tema del control de drogas y alcohol, hay muchísima gente, sobre todo gente joven, pero también gente no tan joven, que no toma conciencia de que, como he dicho antes, el alcohol y las drogas incrementan el riesgo de siniestro vial en un porcentaje muy alto. Con las nuevas tecnologías y el uso del móvil hemos incrementado el número de siniestros viales, de atropellos. Gente que va despistada, whatsappeando, mandando el Twitter, el Instagram, y obviamente eso tiene unos resultados. Hay ya datos y el móvil también está incrementando mucho. Y otra de las cosas que quiero decir, que la velocidad mata. Nosotros siempre lo decimos, a más velocidad, más riesgo de muerte, a más velocidad, más riesgo de heridas graves. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores, no es uno. También el cansancio, hay que tener cuidado con ponerse a conducir con sueño, con cansancio, porque esto al final nos puede ocasionar también el que suframos el siniestro vial. Quiero decir que son muchos factores los que hay que tener en cuenta, y que cuando uno sube
a un coche o coge una moto o una bicicleta. Tenemos que tener los 5 sentidos puestos, porque esta falsa creencia de a mí no me va a pasar, esto es del otro, yo controlo, todo esto, como digo yo, son falsas creencias que hay que desterrar por completo, porque mientras creamos que a mí no me va a pasar, van a seguir sucediendo los accidentes, o mejor dicho, los siniestros. ¿Qué le diría al conductor que hoy coge su coche para comenzar sus vacaciones? Bueno, pues yo quiero volver a expresar ese eslogan que hoy llevábamos a todas las gasolineras de España. Ve, vuelve y vive. Vuelvo a insistir, ve, vuelve y vive. Importante, descansado, revisa tu coche. Si llevas niños pequeños, eso es muy importante, dirigido a toda la población que tenga niños o bebés. Por favor, esas sillitas homologadas, que no sean unas quitamultas, porque a veces hacemos las cosas para que no nos multen. No, vamos a hacer las cosas por la seguridad nuestra, pero de nuestros hijos. Lo que más queremos, que son tan vulnerables los pequeños y que a veces están mal ubicados en la silla, son sillas que no están homologadas, que no son adecuadas. Para un impacto en un niño, en una silla inadecuada o mal posicionado, puede darle un latigazo en el cuello que le pueda provocar heridas de tetraplegias o muertes. Quiero decir que tenemos que ser muy precavidos a la hora de coger el volante y que todas las medidas son pocas. Lo que digo, cinturones de seguridad, por supuesto, velocidad, respetarla al máximo. Desde mi punto de vista, ni una gota de alcohol, ni consumo de drogas. Los fármacos que disminuyen, a veces hay psicofármacos o fármacos que también disminuyen la capacidad de reacción. Mucha gente consume este tipo de medicaciones y se pone al volante. Pues todo esto, podríamos detallar una lista interminable. Tengamos en cuenta todo esto, porque como vuelvo a insistir, en un segundo tu vida cambia y no hay marcha atrás, cambia para siempre. Y no solamente te cambia a ti, le cambia, como digo, a tu entorno. Gemma Sánchez Perea, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros por divulgar todo este tema. Es una de las imágenes del día. Donald Trump manda sentarse a Pedro Sánchez cuando éste se había levantado a saludarle, pero en Moncloa han querido negar la mayoría y aseguran que fue una broma, al tiempo que destacan la cordialidad que hay entre ambos dirigentes. Las imágenes muestran a Sánchez saludando a Trump junto a la mesa del plenario y este le responde con gesto serio, señalándole su asiento. Sánchez, con una amplia sonrisa, se sienta en el lugar que le corresponde. Unos gestos que no han pasado inadvertidos para nadie y que se han producido al inicio del plenario de la cumbre del G20. Hasta este sábado se produce el mayor espacio de deliberación política y económica del mundo. Comienza el G20 en Osaka, la cumbre en la que las principales potencias del mundo se reúnen para tratar los retos económicos del futuro. El gran asunto que acapara el debate es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, un conflicto al que Trump y Xi Jinping tratarán de poner fin mañana cuando se reúnan. A pesar de sus buenas disposiciones, Trump no ha prometido retirar los aranceles a los productos chinos. Uno de los grandes objetivos del encuentro es fomentar el libre comercio entre naciones para conseguir prosperidad económica. Eso implica acabar con las tensiones comerciales. Ha habido numerosas llamadas alrededor de la mesa a como diría yo, desactivación de esta tensión comercial, a que cualquier tipo de problema se encauzase de forma constructiva para lograr un marco que permita que los países sigan beneficiándose. Los líderes mundiales han aprovechado el encuentro para tratar otros temas aparte de la economía. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, para tratar el reparto institucional de la Unión Europea. Juncker ha asegurado que no habrá fumata blanca durante el G20.
La tensa y desastrosa situación en Venezuela también ha sido objeto de conversación. El presidente brasileño y estadounidense han mostrado su deseo de derrocar a Maduro, cortando su apoyo financiero. Trump ha afirmado que Estados Unidos está muy pendiente de Venezuela. We're behind the free Venezuela 100%. Things take time. El presidente americano también ha pasado un rato con el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard para tratar la gestión de la inmigración indocumentada a Estados Unidos y las peticiones de asilo. El encuentro, a ojos del representante mexicano, ha sido amistoso. Trump también ha tenido tiempo para el humor en la rueda de prensa posterior al encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, al ser preguntado que si le dirá a Putin que no interfiera en las elecciones de 2020, a pesar de que no se encontró ninguna prueba de injerencia rusa en los comicios de 2016. Así respondió Trump. El mundo entero está pendiente del G20 porque allí se dirimirán las relaciones internacionales a nivel global. Impresionante demolición del emblemático Puente Morandi de Génova. Los dos pilares que quedaban todavía en pie después de que en agosto de 2018 esta estructura sufriese un derrumbe parcial que causó la muerte de 43 personas. 6 segundos de explosiones controladas han bastado este viernes para destruir por completo. En presencia de los líderes de los dos partidos que gobiernan en coalición en Italia, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, los artificieros han detonado poco pasadas las 9:30 de la mañana la tonelada de explosivos llamada a destruir la infraestructura. Bajo el puente se mojó la zona con mangueras de agua. Y abrimos ya nuestra habitual sección de vida y estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué nos traes este viernes en medio de la ola de calor? Pues precisamente vamos a hablar de la ola de calor porque no sé si estamos muy preparados para sudar la gota gorda, como se dice, ¿no? Y de sudor precisamente hemos hablado esta semana con una dermatóloga, con la doctora Cristina Eguiguren, que nos decía que afortunadamente existen un montón de fármacos y un montón de desodorantes y pastillas fundamentalmente para combatir el sudor y que todos ellos son recomendables, son eficaces. Nos hablaba también de la cirugía, pero dice que cada vez se utiliza menos precisamente por eso, porque los fármacos cada vez son mejores y tienen más eficacia. Sí que puntualizaba un aspecto muy importante y es el de las personas que tienen dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque puede empeorar con la sudoración. En este sentido nos decía que es recomendable que se utilicen todos los productos como cremas hidratantes o champús que se utilizan a lo largo del año, es decir, también en los meses de frío, ¿no? Que no nos descuidemos en caso de que tengamos dermatitis atópica cuando nos vayamos de vacaciones porque los eczemas con el sudor pueden empeorar. Tampoco es cuestión de alarmarnos y de temer el sudor, de hecho si seguimos entrenando también pues es conveniente y mantenemos el tipo que tanto nos ha costado conseguir, ¿no? Y de hecho hemos hablado también con Nelson Lara Romero, que es un entrenador personal y nos ha contado que la playa es un escenario idóneo para practicar ejercicio. Podemos hacerlo con nuestros familiares o con nuestros amigos y es muy sencillo. De hecho, tiene una particularidad y es que la arena nos estimula la circulación sanguínea y además el agua, al estar más fría, más fresquita, también hace que tonifiquemos más nuestros músculos. Hay un ejercicio muy sencillo que podemos practicar incluso tumbadas en la toalla sin casi movernos y consiste en abrir y cerrar las piernas arrastrando la arena que tenemos a nuestro alrededor para así fortalecer la cara interna y externa de nuestros músculos, de nuestros muslos, ¿no? Por otro lado, nos hablaba también de otro ejercicio muy fácil de hacer, que es, ya sumergidas en el agua, patalear. Esto lo habremos hecho en cantidad de ocasiones, ¿no? Pero uno muy curioso es cuando nos sumergimos con el agua a la altura de los hombros y hacemos movimientos con los brazos hacia adelante y hacia atrás. Y de esta manera fortalecemos mucho los hombros, ¿no? Otra muy buena idea que nos decía Nelson es ir a pasear para coger conchas, por ejemplo, porque con solo el ejercicio de agacharnos estamos fortaleciendo toda la cara, toda la parte posterior de nuestras piernas, ¿no? Entonces todos estos ejercicios nos vienen muy bien. El pasear, por ejemplo, es fundamental, ¿no? También en verano. Pues ya lo saben nuestros espectadores, que tomen nota y den muchos paseos por la playa. Pero Lisa, ¿hay un número de pasos concretos que hay que dar? Bueno, se ha puesto muy de moda y es muy sonado con esto de las pulseras de actividad, de todos estos controles con los relojes que llevamos y demás.
que hay que dar 10.000 pasos diarios, pero hemos hablado esta semana y hemos constatado con varios expertos si esto es cierto y hasta qué punto tenemos que seguirlo a rajatabla, y nos dicen que hay que adaptarlo al perfil de cada cual. No podemos exigirle a una persona que trabaja 8 horas sentada que dé a diario los mismos pasos que una persona que se pasa 8 horas trabajando de pie. Entonces, al final, cada uno tiene que adaptar esa exigencia a sus necesidades, y lo importante es practicar ejercicio a diario para que no se nos acumule esa grasita por el cuerpo, ¿no? Y quememos calorías. Y hablando de grasa, en programas anteriores se nos quedó pendiente hablar del aceite. Es verdad, hablábamos del aceite de oliva, lo dejamos un poco en stand-by, ¿no? El aceite de oliva es muy bueno para nuestro organismo y tiene muchos beneficios y es importante que lo utilicemos, pero hemos hablado esta semana con Bárbara Hernández, que es nutricionista y tiene un proyecto llamado Coco sin sal, y nos decía que es muy importante saber utilizar cada aceite para qué platos, ¿no? Porque hay aceites que se consumen mejor en frío para conservar sus propiedades y aceites que, por el contrario, aguantan altas temperaturas y se pueden consumir en caliente. No es que sea mejor consumirlos en caliente, sino que no pierdan sus propiedades. En este caso, por ejemplo, hablábamos del aceite de oliva, es beneficioso, pero ¿qué ocurre con el aceite de oliva virgen extra? Este lo tenemos que consumir en frío. Lo utilizaremos para aliñar. ¿Por qué? Pues por una cosa que se llama el punto de humo. El punto de humo de lo que consiste es en la temperatura máxima que puede alcanzar un aceite. A partir de esa temperatura empieza a quemarse ligeramente y desprende, digamos, una serie de toxinas, desprende radicales libres que no son favorables para nuestro organismo, y por eso tenemos que consumirlo en frío. Si soportan altas temperaturas, el aceite de aguacate o el aceite de coco, por ejemplo, pero el aceite de oliva, si queremos cocinar con él, no debe ser virgen extra. Pues ya sabemos cocinar con aceite para este fin de semana y el resto de nuestra vida. Elisa García Falla, gracias. Muchas gracias, Alba. Como decíamos, tercer día de esta ola de calor, y no solo nosotros buscamos la sombra, el fresquito también lo hacen los animales. Para llevar mejor los termómetros que marcan los 40 grados en el Zoo de Madrid, les han ofrecido un desayuno refrescante. El oso panda Binchin y el rinoceronte hembra Batchi se han tomado un fresquito helado de sandía y frutas para el primero y una mezcla de acelgas y manzana para la segunda. Todo ello además de darse una buena ducha o de sumergirse en el agua. Los tigres blancos son una especie en extinción y 2 crías crecen en senda viva. Nacieron de la madrugada del pasado 15 de abril en este parque navarro de las crías y se desarrollan con absoluta normalidad. Ambos son hijos de la pareja de tigres blancos del parque, Chipi, un macho de 4 años y medio, y Bandi, una hembra de 4. Los visitantes del parque podrán observar cómo juegan y corretean las 2 crías a partir del próximo sábado 29 de junio. Aunque con una presencia controlada de horas que irán aumentando de manera escalonada hasta completar el horario de parque abierto. Un completo monstruo marino que se ha dejado grabar en el Golfo de México. Se trata de un calamar gigante, lo van a ver, que siempre se mantenía alejado, pero que en este caso se ha acercado a una cámara subacuática. Los expertos le atribuyen 7 metros de largo, un ejemplar joven. Estos cefalópodos miden entre 10 y 13 metros, pero incluso se ha llegado a ver alguno que mide 18 metros. Vive en las profundidades, entre los 250 y 1500 metros de profundidad, donde la luz prácticamente no llega, por lo que capturarlo con una cámara, como están viendo, es prácticamente imposible. La primera vez que se grabó un vídeo de un calamar fue en el año 2012, cerca de la isla Chichi, en el Océano Pacífico Norte, por un equipo de investigadores japoneses. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya lo saben, les dejamos con toda la programación especial que les tenemos preparada para este fin de semana. Las noticias vuelven el lunes con mucha más información a las 8:30, pero si quieren seguir pendientes de la actualidad, ya lo saben, estén en nuestra página web en eltorotv.com. Nosotros nos despedimos ya, gracias y muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana.